Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 5, nos dice que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Nos vamos a centrar en este último versículo que acabamos de leer, el versículo 5. En nuestro último sermón estuvimos viendo cómo Dios tuvo una gran misericordia de David para que pudiera tener un verdadero amigo en la casa de quien muy pronto sería su mayor enemigo. Dios estaba cuidando de David en medio de una situación extremadamente difícil y le estaba proporcionando los medios necesarios para que tuviera información confidencial sobre lo que pasaba en palacio, fortaleza en medio de las críticas que le iban a llover, socorro en medio de las pruebas que le iban a sobrevenir, y descanso en medio de la persecución que estaba a punto de iniciarse. Así que lo que resalta en lo que estuvimos viendo la semana pasada es que Dios no libró a David de ninguna de las aflicciones terribles que le iban a sobrevenir, pero sí que le dio todos los recursos necesarios para defenderse en medio de las 1000 batallas que iba a enfrentar, tanto internas como externas. Veíamos también cómo incluso en épocas difíciles Dios tiene misericordia de nosotros y nos proporciona hermanos y amigos que nos atienden en medio de nuestra necesidad, y por tanto es un medio por el que el Señor también consuela nuestro corazón y nos fortalece en medio de las pruebas. Hoy vamos a ver dos aspectos más en la vida de David. El primero de ellos, vamos a encontrar algunas características que tienen que ver con la responsabilidad, con el llevar a cabo la responsabilidad que nos ha sido encomendada. Y en segundo lugar vamos a ver también algunas de las características de la prudencia que se asume todos los creyentes deben tener y deben cultivar. Así que vamos a ver en primer lugar algunas características de la responsabilidad, porque en el versículo 5 que acabamos de leer se nos dice que salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y por tanto lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Al igual que David actuó con responsabilidad en todo aquello que su padre le había encomendado, y podemos ver que siendo un joven actuó con responsabilidad con su rebaño, con guardar al rebaño de las fieras, con el hecho de que cuando se fue a darle los alimentos a sus hermanos dejó su rebaño al cuidado de un guarda, como cuando llega al frente de batalla deja todo el bagaje con el jefe que llevaba todo el tema del avituallamiento, y como siempre estuvo atento a todo lo que podía demandarse de su responsabilidad. Pues aquí le vemos también cómo va a empezar a trabajar en aquellas responsabilidades que tenía que cumplir al servicio del rey de Israel. David asume por tanto el lugar en el que le ha puesto la providencia, cumpliendo con su deber. ¿Dónde nos pone la providencia? Pues en el lugar que estamos. ¿Y qué tenemos que hacer con aquello que nos expone la providencia? Pues tenemos que cumplir con nuestro deber. Es bastante sencillo. Pero fijaos que aquí David no se irrita porque Saúl le retiene para que se quede en palacio. No se irrita, no murmura, no se queja, no se evade, no se va corriendo a casa de su padre. No, tiene una responsabilidad y asume la responsabilidad. Por eso nos dice el libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 10: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dios te ha puesto en un contexto y te ha puesto para que ejerzas responsabilidades. Pues hazlo según tus fuerzas. Haz aquello en lo que Dios te ha envuelto a través de su providencia. A la hora de tomar decisiones, cuando nos encontramos en medio de distintas situaciones en la vida, cuando tenemos que elegir un camino u otro, muchos dicen: yo espero en la voluntad de Dios. Claro, realmente no sabemos qué es lo que quieren decir con yo espero en la voluntad de Dios, porque es bastante subjetivo el tema. Quizá lo que quieren decir es que están esperando alguna señal sobrenatural.
Que caiga un rayo, parta un árbol y se quede en el árbol escrito lo que tienen que hacer. Quizá están esperando un mensaje de WhatsApp, que es lo mejor en esta época, por el cual conocer la voluntad de Dios. Dios me revela por un WhatsApp lo que tengo que hacer. Estamos realmente aburridos de escuchar en el entorno evangelicoide que se quiere hacer la voluntad de Dios. Pero es un asunto que se queda tan difuso que la gente normalmente lo que quiere decir es que haciendo la voluntad de Dios lo que quiero es hacer mi voluntad, porque como Dios no me va a escribir lo que yo, Pepito, tengo que hacer, pues al final voy a hacer lo que me dé la gana y no lo que la voluntad de Dios requiere. Más nos valdría, por tanto, definir, para conocer la voluntad de Dios, cuál es el deber que yo tengo por delante. Más vale definir el deber que cada uno de nosotros tenemos por delante y ponernos a trabajar en nuestra responsabilidad, porque eso es exactamente lo que tenemos que hacer. ¿Cómo puedo buscar la voluntad de Dios? Donde Dios te ha puesto, ejerce con honor la responsabilidad que tienes por delante y así estarás cumpliendo la voluntad de Dios. En el ejercicio de nuestra responsabilidad, Dios nos irá abriendo puertas o cerrando puertas, pero hay que actuar de acuerdo a lo que es nuestro deber y, ojo, en sintonía con la ley de Dios. Esas dos cosas las tenemos que tener en cuenta. Todos decimos, queremos servir a Dios, queremos ser de testimonio en medio de nuestra generación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tienes que ser responsable con lo que Dios te ha dado y tienes que actuar en consonancia con sus mandamientos. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y eso va a hacer que puedas ser útil al reino de Cristo y Dios te bendecirá por ello. Y aquí no estamos hablando de bendiciones materiales, no, estamos hablando de que estarás en íntima comunión con Dios porque estás haciendo lo que debes en base a los mandamientos de Dios, amando su palabra. Serás alimentado y fortalecido en la fe, tendrás todos los recursos a tu disposición para enfrentarte a las batallas y por lo tanto serás enormemente bendecido, porque Dios te va a dar todos los recursos para la batalla. Cuando andes en comunión con Dios, cuando asumas el cumplimiento de tu deber con rigor y cuando te sometas a los mandamientos que están establecidos en la ley de Dios. ¿Queremos servir a Dios, por tanto? ¿Queremos ser útiles en medio de nuestra generación como lo fue David? Pues ser responsable con lo que Dios te ha dado, con aquello que se presenta delante de ti y actúa en consecuencia con los mandamientos. Eso es lo que tienes que hacer. La enseñanza del Nuevo Testamento va en la misma dirección. Independientemente de la posición y la función que cada uno tenga que desempeñar en este mundo, hay un mandato bastante claro. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay muchas cosas en las que tenemos que ser diligentes. ¿Por qué razón? Generalmente los creyentes todo esto le dan la vuelta y esperan actos sobrenaturales, cosas que ocurran de forma estrambótica y que les puedan llevar a hacer cosas o a ver cosas, o sobre todo que Dios haga las cosas por ellos, cuando la Escritura desde luego no marca nada en ese sentido. ¿Cómo puedo servir al Señor? Pues la Escritura nos dice que le sirves en todo lo que haces. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Por lo tanto, en todo lo que hagas, que sepas que sirves al Señor. Por lo tanto, como sirves al Señor, tienes que ser responsable con todo lo que Dios te ha dado y en medio de la providencia donde te ha puesto. David estaba sujeto al rey. David sabía cuál era su posición. David asumía su posición y por lo tanto David cumplía con su deber. Pero todo este tema lo tenía claro. La pregunta que siempre nos hacemos es si el creyente lo tiene claro. David lo tenía claro. Es importante que estas cosas se tengan claras, es decir, que cada uno sepa cuál es la posición que tiene y cuál es la responsabilidad dentro de la posición que tiene, a la cual o por la cual debe luchar. Esto es importante porque los seres humanos en general y los cristianos en particular tienden rápidamente a olvidarse de cuál es su posición, de manera que cuando uno olvida cuál es su posición, también olvida cuál es su deber. Y por lo tanto, cuando uno olvida cuál es su deber, puede tener la absoluta seguridad de que va a ser un inútil para el reino de Cristo.
Sí, un inútil. Algunos tienden a creerse que están en una posición más alta de la que les corresponde. Y lo demuestran cuando tratan de igual a igual a otra persona que está en diferente posición a él. Por ejemplo, no es igual que yo le diga a un joven de la iglesia con cara de preocupación cómo se encuentra este jovencito, que ese mismo joven con cara de preocupación me diga cómo se encuentra ese jovencito. ¿A que no es igual? Porque en mi caso se trata de una disposición de cariño y cercanía para generar confianza, pero en el otro caso se trata de un descaro. Entonces uno debe saber cuál es su posición, porque si no sabe cuál es su posición va a tener muchos problemas. Si un padre le dice con cara seria a su hijo: si haces esto te castigaré, no es igual que si el hijo con cara seria le dice a su padre: si haces esto te castigaré. ¿A que no es igual? Hay un protocolo establecido y hay una forma de saber actuar prudentemente. Uno debe saber dónde está, cuál es su posición y cómo tiene que actuar. Por eso cuando en el ejército, da igual de qué país estemos hablando, cuando en el ejército un general es arrestado, lo tiene que hacer otro oficial de igual rango o superior. Nunca puede ser de rango inferior. Esto es un hecho que nos demuestra la sociedad, en este caso el ejército. Y muchos cristianos esto no lo llegan a entender. Como todos somos hermanos, al final acabamos siendo primos y al final acaba un desastre colosal en todos los aspectos, porque no sabemos quién es quién, ni cómo tenemos que dirigirnos a nuestros semejantes, ni en qué situación de protocolo tenemos que actuar con el resto de los hermanos. Dios ha estructurado la autoridad. En casa la autoridad la tienen los padres, no los hijos. En la iglesia la autoridad la tiene el pastor, no las ovejas. En la sociedad la autoridad la ostentan los poderes civiles, no los ciudadanos. Ahora, si tú no sabes cuál es tu posición, sin duda serás descarado e insolente con la autoridad que Dios ha instituido, y puedes tener la absoluta certeza de que todo eso irá en tu contra. Estarás cometiendo un grave pecado contra Dios y contra tu prójimo, cosa que no hizo David, porque se sometió al rey. Ya estuvimos hablando la semana pasada que incluso a la hora de enfrentarse con Goliat, David se sometió a la autoridad del rey, y cuando el rey le dijo: ve y que Dios te acompañe, lo que le estaba dando permiso para cumplir con aquella labor. Pero David no fue solo, fue bajo la autoridad del rey. Actuar prudentemente en el trato con mis semejantes es saber cuál es mi posición y mi condición, porque es mi deber tratar a las personas de acuerdo a su edad, a su sexo y a su posición, a las tres cosas. Yo no puedo tratar igual a una mujer que a un hombre, no puedo. Ni puedo tratar igual a un niño que a un joven o a que a un adulto. No se puede tratar igual a todas las personas. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer una relación. Fijaos cómo en este tema de la autoridad incluso se refleja en la Trinidad. Dios Padre no es más que Dios Hijo. Dios Hijo no es más que Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres personas en una misma esencia. Son iguales. Pero en el plan de la redención, el Espíritu Santo está sometido al Hijo y el Hijo está sometido al Padre. Por lo tanto hay una jerarquía. Por lo tanto, si esto lo vemos en la Trinidad, es una muestra bastante evidente para que sepamos también que este asunto de la jerarquía existe en la sociedad que Dios ha establecido. Esto es lo que seguimos viendo en el ejemplo de David. Fijaos que el rey le ha puesto por jefe de millares, pero David no se exaltó porque hubiera vencido al gigante y por lo tanto reclamase para sí un puesto de honor en el ejército de Israel. No, el rey se le asignó sin que él dijera nada. David no se creyó superior por el hecho de que Saúl le había nombrado jefe de una unidad de soldados. No fue haciéndose el grande por tener esa posición con la que Saúl le había honrado. Se nos dice que David actuaba con mucha prudencia, no creyéndose más de lo que era, pero tampoco menos de lo que era, porque tenía que cumplir con un deber encomendado por el rey. Y entonces David actuó
Nuestro texto lo dice enfáticamente, de forma prudente. Esto es importante para nosotros porque muchos esperan estar actuando correctamente delante de Dios. ¿Cuál es la voluntad del rey? David tenía que saber cuál era la voluntad del rey, tenía que conocer. ¿Cuál es la voluntad de nuestro rey? Que haga aquello que debo hacer y que esté en sintonía con su ley. Esa es la voluntad de mi rey. Debemos prestar la máxima atención para realizar aquello que ha sido puesto bajo nuestra responsabilidad. Y a la vez debemos de tomar las responsabilidades de aquello que razonablemente se espera que hagamos nosotros, o que podamos hacer ofreciéndonos voluntariamente, como hizo David con Goliat. Nadie en el ejército quería luchar con Goliat. David llega, ve una provocación en contra del nombre de Dios y dice: yo voy a luchar contra Goliat. Entonces se ofrece voluntariamente para algo que los demás no querían hacer, pero David se ofrece voluntariamente. Y desde luego contando con el visto bueno de las personas que tenían un mayor rango de autoridad que él. Por lo tanto, esto nos muestra también algunos principios para nosotros. Nosotros no somos llaneros solitarios. No somos llaneros solitarios. No actuamos de manera independiente ni a nuestro antojo según lo que nos parezca a nosotros oportuno, sino que debemos saber dónde nos ha puesto Dios, bajo qué autoridad estamos y cómo debemos respetar esa autoridad para que el nombre de Dios no sea deshonrado. Principios de autoridad que emanan de las Escrituras y que lo encontramos una vez más en esta historia de David. David hizo uso de su valor y responsabilidad para defender el nombre de Dios y a su pueblo, pero siempre bajo la autoridad de Saúl. Por lo tanto, necesitamos pedirle a Dios que nos permita asumir con prudencia y con sabiduría aquello que ha depositado bajo nuestra responsabilidad, o aquello que se espera razonablemente que nosotros hagamos, porque esos son los medios por los que Dios actúa en medio de su pueblo y por los que Dios nos hace útiles en medio de nuestra generación. Hermanos, Dios nos salva a través de su palabra. Entonces yo me bajo y me siento. Como Dios nos salva a través de su palabra, pues ya nos salvará. Si no hay alguien que se suba al púlpito y ejerza el oficio pastoral y guía a las ovejas y exponga la palabra de Dios, no vamos a recibir nada. Dios usa a hombres para cumplir sus propósitos. El asunto es que si tú estás entre aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación, sin duda podrás hacer muchas cosas para el pueblo de Dios. El creyente en general piensa que tiene que estar sentado y hasta el domingo que viene. Esto no es lo que encontramos en las Escrituras. Lo que de que estoy muy cansado, me duele el pie, ay mi cabeza, me estoy quedando sin pelo, tampoco lo encuentran natural las Escrituras. A David le hemos visto con valor, esfuerzo y sacrificio haciendo cosas. A lo mejor eso quiere decirnos algo a nosotros y tenemos que reflexionar sobre nuestro papel en la generación donde Dios nos ha puesto, en la iglesia donde Dios nos ha puesto, en cuanto al deber que tenemos por delante. Desde luego en David vemos que su forma de comportarse apuntaba a aquel, el hijo de David, de quien se dice en Isaías 52:13: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Pero el Señor tuvo que pasar muchos sufrimientos antes de llegar a la glorificación y a cumplir todos sus propósitos. Tuvo que pasar muchas vejaciones. Tuvo que soportar el desprecio, la mentira, la blasfemia, la provocación. Y como el siervo no es mayor que su Señor, eso es lo que se espera de todos aquellos que quieran cumplir responsablemente con lo que Dios ha puesto al alcance de su mano. Este va a ser, por tanto, el camino por el que tendrán que andar aquellos que quieran ser fieles a Dios y que quieran someterse a su palabra. Desde luego, cuando nos dispongamos a hacer aquello que Dios nos manda, las presiones van a ser terribles, terribles. Tendremos influencias de todos los lados para que pasemos por alto los mandamientos de Dios, evidentemente. Por lo tanto, se requiere de nosotros que actuemos con valor, esfuerzo y sacrificio, pero no podremos actuar con valor, esfuerzo y sacrificio si no tenemos conocimiento y si no lo aplicamos ese conocimiento con sabiduría.
Y si no vivimos con prudencia, difícilmente vamos a poder servir a Dios si nos faltan todos estos ingredientes que nos son expuestos desde distintos ángulos en las historias de los personajes bíblicos que aparecen en las Escrituras. Un creyente que sistemáticamente atenta contra la responsabilidad que se espera de él y actúa contra los mandatos de Dios, debe cuestionarse muchas cosas. La primera es si es creyente. A partir de ahí podemos empezar a hablar. La responsabilidad se tiene que hacer evidente al enfrentarnos a situaciones en nuestro trabajo que nos van a obligar a hacer cosas ilícitas en contra de los mandatos de Dios, en medio de nuestra familia, que si tenemos familiares creyentes despistados nos van a obligar a hacer cosas en contra de la palabra de Dios, y si tenemos familiares que no son creyentes, todavía más cosas en contra de la palabra de Dios. Tenemos que trabajar con responsabilidad en medio de nuestra sociedad, donde vamos a ser presionados para atentar contra los mandamientos de la ley de Dios, y desde luego tenemos que tener muy claro las presiones que vamos a recibir en nuestro entorno a favor de intereses personales, de conveniencias particulares o de comodidades totales. Estos son los grandes enemigos que tiene hoy el cristiano. Estos son los grandes enemigos que tiene hoy el Evangelio. No son soldados romanos que vienen con sus lanzas y con sus yelmos para clavar su lanza en nuestro costado, no. Es la más absoluta desidia la que invade generalmente al pueblo de Dios. Cuando alguien hace todo esto a conciencia, luego no pretenderá presentarse delante de Dios como los niños pequeños que cuando hacen alguna trastada vienen y dicen perdón, piñón, y se van corriendo. Ya no, aquí no ha pasado nada. Pero muchos de los creyentes creen que se pueden acercar así a Dios. Cometen cualquier barbaridad y luego piensan que dicen perdón y hasta la próxima, claro. Ya que David es responsable, ya que David es prudente, Saúl le nombra sobre los hombres de guerra. El rey pudo percibir que era una persona a quien se le podían dar responsabilidades porque cumplía con aquello que se le encomendaba. De manera que la providencia vemos cómo le va introduciendo para que en el ejercicio de su responsabilidad, no olvidemos esto, en el ejercicio de su responsabilidad aprenda los asuntos que tienen que ver con los mecanismos internos del ejército y la organización del ejército, porque no olvidemos que Dios ya le había ungido para ser rey, pero no iba a llegar milagrosamente a ser rey, no, había un camino por el que tenía que andar, y tenía que ejercitarse, y tenía que formarse, y tenía que adquirir conocimiento y destreza, y todo lo que se necesita para cuando llegase el momento de ser rey. Realmente el puesto en el que David le puso era como la academia militar. Aquí tendría que aprender la jerarquía en la estructura militar, los métodos de ataque en las batallas, y a la vez también le estaba proporcionando acceso al palacio y a un mundo que era completamente nuevo para él, donde la estrategia en la política, el conocimiento de los distintos resortes del poder, todo eso que se mueve en las altas esferas del poder, sería necesario para formarle de cara al futuro. Y esto, por tanto, le iba a capacitar a David para cuando tuviera que ejercer su posición como rey de Israel. David tendría a lo largo de su vida muchos enemigos poderosos. Tendría que luchar contra grandes batallas, tanto internas como externas. De manera que vemos cómo la providencia actúa como hace habitualmente, poniendo al Hijo de Dios ante difíciles pruebas para que vaya ejercitándose en la fe, en la paciencia, en la esperanza, capacitándole y preparándole para la batalla. Por lo tanto, hermanos, cuando estamos envueltos en batallas, con los padres, con los hijos, con los primos, con los hermanos, con el esposo, con la esposa, con la iglesia, con el Estado, con Hacienda, interpretémoslos correctamente. Son batallas que tenemos que librar porque nos está formando el carácter, porque nos está capacitando y porque tenemos que hacer uso de todos los recursos que nos muestra la palabra de Dios para aplicarlos, evidentemente, en la batalla. No olvidéis que aquellos que rehuyen la batalla no podrán ser útiles al reino de Cristo, ni de beneficio para su generación. Aquellos que rehuyen la batalla no podrán ser útiles al reino de Cristo, ni de beneficio para su generación. Porque todos nosotros nos ponemos muy contentos cuando vemos a David vencer a Goliat, salir al frente de sus ejércitos.
que iba a matar, Nosotros no somos capaces de matar un pollo. Y David iba a matar personas. Estaba en una guerra. Y nosotros le decimos, yo quiero ser como David. Hay que hacer cualquier cosa. Con lo casado que estoy. Es bastante incongruente e incoherente lo que a nosotros nos despierta las grandes cosas que nuestros antepasados en la fe hicieron y las nada de cosas que somos nosotros capaces de hacer. Es realmente increíble. Así vemos un cambio en la vida de David, que pasa de la paz y tranquilidad de vivir en una aldea cuidando su rebaño, aunque a veces se tuviera que enfrentar a osos y leones, a cambiar radicalmente su posición. Ya no era un aldeano, un pastorcillo de una aldea lejana y pequeñísima, no. Ahora estaba en la corte real como jefe de una unidad de soldados, con lo cual su entorno cambió drásticamente y de forma repentina. La providencia le llevó de ser un pastorcillo a empezar a capacitarle para ser el pastor de Israel. Lo contrario encontramos en el caso de Moisés, cómo Dios le puso desde que nació en el palacio de Faraón y cómo a los 40 años, huyendo de un asesinato y por algunas otras cosas más, se pasó otros 40 años en el desierto. Vemos así los vaivenes de la providencia, que uno siendo rico pasó a la más absoluta de la pobreza y uno siendo muy humilde pasó de forma inmediata a ocupar un puesto importante en el palacio del rey. En segundo lugar, vamos a ver algunas características de la prudencia. Porque el hombre prudente conoce los principios generales de la palabra de Dios y en base a los principios toma decisiones correctas para aplicarlas con sabiduría, porque eso es la sabiduría, aplicarle conocimiento a casos concretos con entendimiento. Lo aplica con sabiduría y por tanto espera obtener los resultados que eso reclama. Por esto se relaciona la prudencia con el discernimiento, con la sensatez, con la cordura, con la moderación. La prudencia es la capacidad de apreciar por anticipado los peligros ocultos. Un hombre prudente ve el mal y se esconde. Eso es lo que hace el prudente. Es el Señor quien da entendimiento y prudencia. ¿Pero cómo la da? ¿De forma milagrosa? Quizá tenemos que recitar alguna pócima, echar una cabeza de ajo, un diente de cosas así. ¿Cómo da Dios el entendimiento y la prudencia? Si nos vamos al capítulo 12 de Romanos, versículo 2, podemos encontrar que Dios da el entendimiento y la prudencia en primer lugar abriendo nuestro entendimiento y restaurándolo en la conversión. Así empieza Dios a trabajar. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación del entendimiento, así es como Dios empieza a trabajar para que nosotros adquiramos prudencia. Y más adelante en Efesios 1:7 se nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y lo que Pablo aquí nos enseña es que la sabiduría y el entendimiento son necesarios para conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Estudia su palabra. No estudies los astros, ni lo que has soñado esta noche, ni lo que otro te diga que ha soñado o que ha visto o que ha tenido una visión. Ya tenemos el cine para eso. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por tanto, cuando la gracia de Dios actúa en un hombre, no solamente le concede el arrepentimiento, que esto es una obra inmediata del Espíritu. Cuando pasa un pecador de muerte a vida, no solamente le concede arrepentimiento y perdón de pecados, sino también la capacidad de comprender y aplicar las verdades espirituales que son necesarias para la salvación, para el crecimiento en la fe, para la piedad y para el que nos podamos desenvolver en este mundo hasta que lleguemos al cielo. Nos da todos los resortes que necesitamos para cumplir con esto en las Escrituras. En este mundo se nos insta no a actuar como santurrones, tal y como lo entiende la Iglesia Católica. Se nos insta a actuar como hombres con valor, hombres con determinación, hombres con fe, tomando todo aquello que Dios pone delante de nosotros para cumplir con el mandato que Él dio al hombre en la creación. Sojuzgad la tierra. Hermanos, eso es un mandato. ¿Qué hacemos nosotros con ese mandato?
Una persona que tiene conocimiento, que lo aplica con sabiduría y que actúa prudentemente, siempre está dispuesto a hacer lo que debe de hacer. No lo que le gustaría, no, lo que debe, que es distinto. Porque su responsabilidad procede de un fuerte sentido del deber. Esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que voy a hacer. David sabía que tenía que matar a Goliat. No que le gustaría, no, que lo tenía que matar. Y lo mató. Una persona que tiene conocimiento y que aplica la sabiduría y que es prudente, no le tienes que repetir 28 veces que haga algo a lo que se ha comprometido. ¿No? A ver si el pastor este domingo se acuerda y nos predica. Porque como está tan ocupado, no tiene tiempo de predicar. A ver si el domingo que viene le recordáis al pastor que tiene que predicar. Y entonces llega el pastor y dice: hermanos, he tenido una semana, si yo os contase mi semana, así que hermanos, culto libre. A ver, nuestra hermana Ana, que salga aquí delante y nos cuente cómo hace las tartas que son tan ricas. Nuestra hermana Monse, tartas de chocolate de 3 colores. Y pasamos así el domingo tan contentos. Nos iríamos todos a casa con las recetas de cómo hacer una tarta, porque es que el pastor no ha tenido tiempo. Entonces, si no se lo podríamos permitir al pastor, ¿por qué las ovejas sí se lo permiten? Es una pregunta que está encima de mi cabeza, así de grande. ¿Por qué las ovejas sí se permiten? Como si no pasase absolutamente nada. Hay que repetir las cosas 28 veces. No se toma iniciativa. Pero esto no es lo que vemos en David. Antes de que los demás se den cuenta de la necesidad, David ya ha provisto lo que se necesita. Antes de que los demás se den cuenta, ya está la solución. Deja, como decíamos antes, deja un guarda para sus ovejas cuando él está ausente. Su padre no le dijo: a ver, David, acuérdate que si te vas, las ovejillas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Bueno, pues al final el padre tiene que ir a cuidar las ovejas. No, David no le pasa al padre la responsabilidad, ni se va corriendo y se olvida de sus ovejas, y su padre se encuentra un día en que las ovejas pues están las pobres allí muertas de hambre. No, David se ha preocupado de dejar sus ovejas al cuidado de un guarda. Y cuando llega con la comida al ejército, se asegura de que la comida no se pierde, sino que la deja también al cuidado de un guarda. Y cuando va a pelear con David, contra Goliat, se asegura de que lleva su cayado, sus 5 piedras, su mochila y su honda, y todo dispuesto para la batalla. Pero no tiene que ir su padre detrás diciéndole: David, ¿te acuerdas que son piedras lisas, que si no, no va a funcionar? David, que tienes ahí abajo, oye, David, ¿te acuerdas que tienes que comer a las 2? No. David ejerce con responsabilidad lo que tiene por delante. Tenemos también un ejemplo en José. Cuando Dios le reveló que se aproximaban 7 años de hambre, José no se sentó a llorar y a lamentarse: pobre de nosotros, fíjate, ¿qué vamos a hacer ahora? 7 años de hambre que nos vienen. No, se puso a trabajar. Evidentemente vienen 7 años de hambre. Eso no nos lo va a quitar nadie, pero Dios te da los recursos para que afrontes la dificultad. Hermano, afronta la dificultad. Haz uso de los recursos. ¿Y qué es lo que hizo José? Construyó graneros. Y se pasó los 7 años comprándole a todo Egipto el grano que tenían. De manera que cuando llegaron los 7 años de hambre, los graneros estaban llenos, a rebosar. Por lo tanto, José trabajó. Y ahí tenemos el resultado. ¿Vinieron 7 años de hambre? Sí, pero Dios le dio los recursos para que esos años de hambre pudieran ser afrontados con solvencia. Cuando somos responsables y tenemos un alto sentido del deber, nos guardaremos de la imprudencia. Nos guardaremos de ocuparnos de nuestros asuntos terrenales a costa de los celestiales, y también de los celestiales a costa de los terrenales. Porque cuando estoy trabajando, tengo que estar trabajando. Y cuando estoy en el día del Señor con mis hermanos en la casa del Señor, tengo que estar adorando a Dios. Pero tengo que saber cuál es el tiempo para cada cosa y qué es lo primero para cada cosa. Pero si tengo que trabajar, tengo que trabajar. Y cuando tengo que adorar, tengo que adorar. Pero no puedo mezclar todo. No puedo tener el lenguaje evangelicoide de que como todos los días son iguales, pues yo todos los días adoro al Señor. Es decir, no adoras ninguno. Y se utilizan palabras y términos evangelicoides muy religiosos. Mucho nombrar el nombre de Dios.
cuando realmente lo que se está haciendo es tomar el nombre de Dios en vano, atentado contra el tercer mandamiento. Pero claro, como decimos tanto el nombre de Dios, parece que somos tan religiosos, eso es una blasfemia. Por lo tanto, más nos valdría que cuando hay que trabajar, trabajemos, cuando tengamos que estudiar, estudiemos, y cuando vamos a adorar, adoremos, y que las cosas las hagamos de verdad, de verdad. El hombre prudente siempre sabe dónde debe estar, porque sabe dónde tiene que ocupar su tiempo y en qué tiene que ocupar su tiempo. Por lo tanto, yo tengo una responsabilidad, y eso requiere tiempo, y por lo tanto tengo que dedicar tiempo a mi responsabilidad, y la tengo que cumplir. Ahora bien, la prudencia no es una facultad natural del ser humano, sino que debe ser cultivada. Es un hábito que debe ser adquirido. La negligencia y la pereza, eso sí que nos vienen de fábrica. No tenemos que ir a Oxford para decir, a ver, quiero aprender a ser negligente. No, no hace falta. Quiero aprender a ser perezoso. Tampoco tenemos que ir a estudiar. Ya somos de forma natural. Pero para aprender a ser diligentes hay que estudiar. Para llegar a ser sabios y prudentes, tenemos que trabajar a fondo con nosotros mismos, ejerciendo disciplina para adquirir conocimiento. Esto es importante, esto es vital. Nosotros no nos pondríamos en manos de un cirujano que nos operase del corazón si nos hablase de buenas palabras. Pero, ¿usted ha estudiado medicina? No, nunca. ¿Ha abierto algún corazón alguna vez? No, nunca. Pues más vale que nos vayamos corriendo y nos muramos de un infarto antes de caer en manos de semejante individuo. Fijaos lo que dice Pablo que hizo con su cuerpo y que describe en 1 Corintios 9 a partir del versículo 25. Cómo tenemos que ejercer disciplina sobre nosotros mismos si queremos llegar a algo. Porque la imprudencia y la pereza, desde luego, es contrario al espíritu de la Escritura. Dice Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Aquí tenemos a muchos que les gusta el fútbol. Desde la barrera, claro. Luego que jueguen al fútbol otros. Pero desde la barrera, o los toros. Desde la barrera, bueno, qué malo es ese torero. Pero ponte tú delante del toro, a ver si el toro te parece bueno o malo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. A lo mejor hay que trabajar y asumir el deber y ejercerlo. ¿Será David útil a su generación? ¿Será David útil a su generación? ¿Honrará el nombre sagrado de Dios? Pues evidentemente que lo hará. David actúa con valor, esfuerzo y sacrificio. Su mente ha sido equipada con el conocimiento de Dios, cultiva la sabiduría y actúa con prudencia. Todo esto requiere mucha disciplina. Por lo tanto, podemos esperar que David sea útil a su generación. Desde luego que si tenemos a David por un superhéroe, no nos servirá para nuestra vida. Si todos pensamos, bueno, ya David llegó allí con las manos en los bolsillos, vio a un gigante y dijo, a este acabo con él, sacó un tirachinas y le mató. Si creemos que así actúa Dios, o que esa es la historia de David, desde luego nos estamos engañando. Ni conocemos la Escritura, ni conocemos a Dios, ni tenemos ni idea de las doctrinas, porque no es eso lo que pasó. Por lo tanto, si tenemos a David como un superhéroe, no nos servirá para nuestra vida en la tierra. Pero si somos capaces de ver que era un hombre como tú y como yo, con sus muchas flaquezas, pero un hombre disciplinado, que asumió el conocimiento de Dios, que asumió su deber, que se puso en el ejercicio de su deber a hacer lo que debía, entonces David podemos esperar que sea útil a su generación, como lo puede ser tú y como lo puedo ser yo. Yo quiero un marido como David para mi hija, evidentemente. No me gustaría que fuese un vago, ni un indolente, ni un caprichoso, ni un cuentista, ni por supuesto un falso creyente. Y seguramente que si tú tienes una hija, querrás otro marido así para ella. Pero tú tienes que imprimir este carácter en su mente, para que ellas quieran ver en su marido un carácter como el de su padre, que tenga conocimiento, que aplique la sabiduría y que actúe con prudencia. Ese es el estándar que tienen que tener nuestras hijas, y eso es lo que se debe demandar de sus maridos. Y nosotros como padres debemos tomar ejemplo de nuestros antepasados en la fe para ser, con la ayuda de Dios, como ellos fueron.
hombres que actuaron varonilmente y que fueron valientes a la hora de defender el nombre de Dios en medio de situaciones hostiles. No queremos buenas personas que digan sí a todo y que sean manipulables de manera que todos digan: qué bueno es, mira, mi hija se ha casado con un chico, qué bueno es, que hace todo lo que le dice mi hija, y todo lo que le dice su suegra, y todo lo que le dice su madre, y todo lo que le dice su tía. Qué bueno es este hombre. Ese no es un hombre bueno, realmente es lo contrario. Queremos cristianos buenos en el sentido de auténticos, de genuinos. Y un buen cristiano habrá veces que diga sí y habrá otras muchas que diga que no, y eso le va a provocar muchos enfrentamientos, pero se debe a su obediencia a Dios, no a los hombres. Si tienes hijos varones, pon en su mente ejemplos de hombres como de David, no ejemplos de Bale o de Ronaldo. No, pon en su mente ejemplos como David. Ese es tu ejemplo. Porque en estas primeras escenas que aparecen aquí en las Escrituras, David aún era un adolescente. Pero fíjate cómo tenía un alto grado de responsabilidad. Fíjate cómo actuaba con prudencia. Era un hombre en todo el sentido de la palabra. Y eso incluye valor, determinación, responsabilidad y disciplina. Ahí tienes a David, un adolescente. Y luego era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Dios le dio a David no solo una amistad profunda con Jonatán, sino también el favor a los ojos del pueblo. Desde su victoria contra Goliat, el Señor le está poniendo a la vista de todo Israel para que sea conocido y reconocido. Por lo tanto, su ascensión al trono, veis cómo la providencia le va usando para que todo Israel conozca quién es David, gracias a que venció a Goliat. Dios ha usado esa obra de su providencia para que David se haga visible a los ojos de todo Israel. Sin esa escena de la batalla tan importante para la nación, David no hubiera resaltado sobre todos los demás. Por lo tanto, vemos cómo el Señor usó esa gran victoria para darle también un reconocimiento público, un acto de valor que ha recorrido la historia de la humanidad hasta nuestros días, de manera que le preguntas incluso a un impío en la historia de David y Goliat, y se sabe la historia de David y Goliat, se la sabe. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, vemos que no hay mucha gente que sea responsable, ni tampoco prudente, porque la prudencia no es algo común. Esto es así porque el hombre natural se mueve por sus deseos y sus pasiones, pero no nosotros. Lo segundo que aprendemos es que todos los creyentes tienen la capacidad de andar prudentemente porque Dios ha restaurado el entendimiento en la conversión. De manera que la verdadera religión no viene a través de un arrebato emocional. La verdadera conversión empieza por una restauración del entendimiento. El entendimiento. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6:17: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Evidentemente el sentimiento está envuelto, pero quien lo guía es el entendimiento. El entendimiento guía al sentimiento, y entonces conocemos a Dios, y entonces podemos amar a Dios. En tercer lugar, también debemos entender que es nuestra la responsabilidad de actuar con responsabilidad y prudencia. Es nuestra, es nuestro deber. Dios nos ha dado dones y capacidades, y por tanto nos pone delante de nosotros el deber de trabajar para su reino. Y lo debemos hacer con tesón, con energía, con valor, para poner la palabra de Dios en el lugar que le corresponde, tanto en nuestras vidas como en la de nuestras familias, como en la iglesia, como en medio de la sociedad en la que estamos, porque tenemos el deber de ser luz en el mundo. Y eso implica que hay muchas cosas que tenemos que hacer y decir, especialmente hacer. Luego el decir ya vendrá. Y finalmente, terminamos con estas palabras de Pablo en 2 de Timoteo 2:7: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera. Vamos a terminar la oración.